Cada diciembre, cuando las familias encienden sus luces navideñas y envuelven regalos con papel brillante, yo me encierro en mi casa y espero. Espero el sonido que me ha perseguido durante 7 años, el tintineo delicado de los adornos de cristal chocando contra las ramas del abeto artificial que guardo en el sótano. Espero escuchar sus pasos descalzos arrastrándose por el piso de madera, ese sonido que aprendí a reconocer cuando apenas tenía 2 años y corría por los pasillos en medio de la noche. Pero ahora esos pasos vienen de un lugar donde no debería haber pasos. Vienen de alguien que dejó de caminar el 24 de diciembre de 2017, cuando su cuerpo pequeño se enfrió entre mis brazos mientras las sirenas se acercaban demasiado tarde por las calles nevadas. Mi nombre es Gabriel Montero, tengo 42 años, y soy el padre de una niña muerta que no puede dejar de decorar el árbol de Navidad. Los vecinos piensan que estoy loco. Mi ex esposa cambió las cerraduras y solicitó una orden de alejamiento después de que le conté lo que sucede cada año en mi casa. Los psiquiatras llenaron mis cajones con recetas de antipsicóticos que nunca tomé porque sé lo que es real y lo que no. Y esto, lo que sucede cada Nochebuena a las 11:37 de la noche, es tan real como las cicatrices en mis manos de intentar detenerla. Sofía tenía 6 años cuando murió. Cabello negro hasta los hombros, ojos color miel que heredó de su abuela y una obsesión particular con la Navidad que comenzó cuando tenía 3 años. Coleccionaba adornos durante todo el año. Guardaba sus mesadas en una alcancía con forma de reno, esperando diciembre como otros niños esperan sus cumpleaños. Cada diciembre primero insistía en decorar el árbol ella sola, sin ayuda, organizando cada esfera y cada guirnalda con una precisión que me parecía adorable entonces y me parece aterradora ahora. Aquella Nochebuena, mientras yo discutía con mi esposa en la cocina sobre cuánto dinero había gastado en regalos, Sofía subió al ático por una caja de decoraciones que habíamos olvidado. La escalera del ático era vieja, inestable, algo que había prometido reparar durante meses. Escuché el crujido, luego el golpe sordo, luego el silencio que se convirtió en gritos cuando encontramos su cuerpo retorcido al pie de las escaleras. Su cuello formaba un ángulo que ningún cuello debería formar. Sus ojos abiertos miraban hacia el techo, hacia el ático, hacia las decoraciones que nunca llegó a colgar. Pensé que el dolor me mataría. Casi lo hizo. Pero hay algo peor que el dolor de perder a un hijo. Es saber que ese hijo todavía está aquí, atrapado en un bucle eterno, cumpliendo una tarea que la muerte interrumpió, porque cada 24 de diciembre, exactamente a las 11:37 de la noche, la hora en que dejó de respirar en mis brazos, Sofía regresa. Y yo tengo que decidir si soy lo suficientemente valiente para ver lo que hace. La primera vez que sucedió, 1 año después de su muerte, pensé que finalmente había enloquecido del todo. Había pasado 365 días medicándome, llorando en habitaciones vacías, convirtiendo su dormitorio en un santuario intocable. Me había mudado a una casa nueva, incapaz de soportar las escaleras donde murió, pero llevé conmigo todo lo que era suyo. Sus juguetes, su ropa y sí, todas sus decoraciones navideñas. Las empaqué en cajas de cartón que juré nunca volver a abrir. Aquella primera Nochebuena en la casa nueva, me había dormido borracho en el sofá, tratando de olvidar qué día era. Me desperté pasada la medianoche con la garganta seca y la sensación de que algo había cambiado en el aire de mi hogar. La temperatura había bajado tanto que podía ver mi propio aliento formando nubes blancas frente a mi rostro. Y entonces lo escuché. El sonido inconfundible de cinta adhesiva rasgándose, de cartón abriéndose, de adornos de vidrio chocando suavemente entre sí. Los sonidos venían del sótano, donde había almacenado todas sus cosas. Me levanté del sofá con las piernas temblando, diciéndome que era el viento, que era la casa asentándose, que era cualquier cosa excepto lo que mi corazón desesperado quería que fuera. Bajé las escaleras del sótano, agarrando mi teléfono como si fuera un arma, la linterna iluminando cada escalón de madera que crujía bajo mi peso.
Y cuando llegué al final y giré la esquina hacia el espacio abierto donde guardaba todo, me quedé paralizado. El árbol artificial de Navidad estaba montado en medio del sótano. No armado a medias, no tirado en el piso, sino perfectamente ensamblado, con cada rama extendida en su lugar correcto. Y allí, moviéndose entre las ramas con movimientos precisos y familiares, había una silueta pequeña, una niña de cabello negro hasta los hombros, descalza, vistiendo el pijama de franela con estampado de renos que llevaba puesta la noche que murió. Sofía estaba decorando el árbol. Antes de continuar con esta historia que me ha destrozado la vida y la cordura, necesito pedirte algo. Si estás escuchando esto y sientes ese escalofrío recorriéndote la espalda, ese instinto que te dice que lo que estoy a punto de contarte es verdad, presiona el botón de suscripción. Dale like a este video porque necesito saber que no estoy solo en esto, que alguien más puede comprender la pesadilla en la que vivo. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad me escuchas. Necesito saber que mi historia está llegando a personas reales, en lugares reales, porque algunos días dudo si yo mismo sigo siendo real. Me quedé parado en las escaleras del sótano durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Sofía se movía con la misma concentración absoluta que recordaba, tomando cada adorno de las cajas abiertas a su alrededor, examinándolo brevemente bajo la luz tenue del sótano, y luego colgándolo en el árbol con una precisión meticulosa. No tarareaba villancicos como solía hacer. No sonreía con esa alegría pura que iluminaba su rostro cada Navidad. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, como si estuviera siguiendo instrucciones grabadas en algún lugar profundo de su ser. Intenté hablar, pero no salió sonido de mi garganta. Intenté moverme, pero mis piernas parecían raíces enterradas en el piso de concreto. Solo podía observar mientras mi hija muerta, mi pequeña Sofía que llevaba un año bajo tierra en el cementerio municipal, continuaba con su tarea eterna. Su piel tenía un tono grisáceo que no era completamente natural, y cuando se movía hacia la luz, podía ver que sus pies no tocaban el suelo completamente. Flotaban a unos centímetros de distancia, como si la gravedad no tuviera la misma autoridad sobre ella que sobre los vivos. Finalmente, logré susurrar su nombre, Sofía. La palabra salió quebrada, cargada de un año de dolor comprimido en 2 sílabas. Ella no reaccionó. Ni siquiera pausó en su labor de colgar una esfera dorada en una rama del medio. Repetí su nombre, esta vez más fuerte, con más desesperación. Sofía, mi amor, soy papá, estoy aquí. Nada. Era como si yo fuera el fantasma y ella la única persona real en ese sótano congelado. Continué observándola, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin que pudiera controlarlas, mientras ella pasaba a colgar guirnaldas plateadas alrededor del árbol. Me atreví a bajar otro escalón. El crujido de la madera bajo mi peso resonó en el espacio como un disparo. Sofía se detuvo. Su cabeza giró lentamente hacia mí, y lo que vi en sus ojos casi me hace caer hacia atrás. Eran sus ojos, el mismo color miel que había amado desde el día que nació, pero estaban vacíos. No había reconocimiento, no había emoción, no había nada excepto un vacío profundo que parecía extenderse hacia la eternidad. Me miró durante 3 segundos exactos. Luego giró su cabeza de vuelta al árbol y continuó decorando como si yo no existiera. Bajé el resto de las escaleras en un estado de shock que iba más allá del terror. Me acerqué a ella lentamente, con las manos extendidas hacia adelante como si me aproximara a un animal salvaje. Sofía, princesa, ¿puedes oírme? Soy yo, soy papá. Te extraño tanto. Todos los días pienso en ti. Por favor, mírame. Por favor, háblame. Mi voz se quebraba con cada palabra. Extendí la mano para tocar su hombro. Necesitaba sentir que era real, que no me había vuelto completamente loco. Pero cuando mis dedos estaban a centímetros de su pijama de franela, ella se desvaneció. No desapareció gradualmente ni se disolvió como el humo. Simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera presionado un botón de apagar. Un segundo estaba frente a mí, sosteniendo un adorno con forma de campana, y al siguiente había solo aire frío,
y el tintineo del adorno cayendo al suelo de concreto, rodando hasta detenerse contra mi pie. Me arrodillé donde había estado parada, tocando el piso como si pudiera encontrar alguna evidencia de su presencia. El concreto estaba helado, más frío que el resto del sótano, y cuando retiré mi mano, pude ver el contorno tenue de 2 pies pequeños en forma de escarcha sobre la superficie gris. Pasé el resto de esa noche en el sótano, sentado con la espalda contra la pared, mirando el árbol medio decorado. Conté los adornos que había colgado: 17 esferas, 3 guirnaldas, una docena de figuras pequeñas, todos colocados con su precisión característica, cada uno en el lugar exacto donde ella lo habría puesto si hubiera terminado de decorar el árbol aquella última Nochebuena. La luz del amanecer empezó a filtrarse por la pequeña ventana del sótano alrededor de las 6 de la mañana. Me levanté con las articulaciones rígidas y subí las escaleras como un anciano, cada músculo de mi cuerpo protestando. Durante los días siguientes, le conté a mi ex esposa lo que había visto. Fue un error. Marina me miró con una mezcla de lástima y miedo que nunca olvidaré. Gabriel, necesitas ayuda profesional. Esto no es sano. Sofía está muerta. Necesitas aceptarlo y seguir adelante. Seguir adelante. Como si fuera tan simple como dar vuelta a una página. Como si no hubiera visto a nuestra hija decorando un árbol de Navidad un año después de su muerte. Intenté explicarle los detalles, las huellas de escarcha, el adorno que cayó, la temperatura del sótano. Ella solo sacudió la cabeza y se fue, llevándose consigo cualquier esperanza de que alguien pudiera entender. Consulté con 3 psiquiatras diferentes. Cada uno tenía su propia explicación. Duelo complicado, alucinaciones inducidas por trauma, un episodio psicótico breve. Me recetaron medicamentos con nombres que no podía pronunciar y me sugirieron terapia de grupo con otros padres que habían perdido hijos. Asistí a 2 sesiones antes de abandonar. Todos hablaban de aceptación, de encontrar paz, de honrar la memoria de sus hijos mientras continuaban viviendo, pero ninguno de ellos tenía hijos que regresaban cada Nochebuena para completar una tarea interrumpida. Ninguno de ellos entendía que mi hija no era un recuerdo, era una presencia continua. Pasé los siguientes 11 meses investigando. Leí sobre apariciones, sobre espíritus atados a asuntos pendientes, sobre el concepto de muerte traumática, creando bucles en el tejido de la realidad. Hablé con médiums que me cobraron fortunas por decirme cosas genéricas sobre energía y luz blanca. Contacté con investigadores paranormales que querían instalar cámaras en mi casa y convertir mi dolor en contenido para sus podcasts. A todos les dije que no. Esto era privado. Esto era sagrado. Sofía merecía algo mejor que convertirse en entretenimiento para cazadores de fantasmas aficionados. Entonces llegó diciembre otra vez, y supe que tendría que enfrentar la verdad. Ella regresaría, y esta vez estaría preparado. El 24 de diciembre del segundo año, preparé el sótano como si fuera un escenario. Había comprado un árbol nuevo, uno más grande y más fresco que el artificial que Sofía había usado el año anterior. Lo monté yo mismo en el centro exacto del espacio, rodeándolo con todas sus decoraciones favoritas organizadas en cajas abiertas. Instalé una cámara de video en la esquina, oculta detrás de unas cajas viejas, con suficiente batería para grabar durante 8 horas continuas. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo que me confirmara que no estaba perdiendo la razón, algo que pudiera mostrarle al mundo, o al menos a Marina. Me senté en una silla plegable al pie de las escaleras, con un termo de café y un reloj que había sincronizado con precisión atómica, usando mi teléfono. 11:30 de la noche, 11:35, 11:36. Cada segundo se arrastraba como una hora. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. 11:37 exactamente. La temperatura bajó tan rápido que pude ver mi aliento condensarse en el aire. Las luces del sótano parpadearon una vez, 2 veces, y luego se estabilizaron con un brillo más tenue que antes.
Ella apareció junto al árbol, no emergiendo de ningún lugar específico, sino simplemente materializándose como si siempre hubiera estado allí, y mis ojos finalmente decidieran verla. El mismo pijama de franela, el mismo cabello negro cayendo sobre sus hombros, la misma expresión vacía. Esta vez no intenté hablarle de inmediato. La observé mientras se movía hacia las cajas de decoraciones, sacando una por una las esferas y figuritas que había coleccionado durante sus breves 6 años de vida. Cada movimiento era exactamente como lo recordaba, pero desprovisto de la alegría que solía acompañarlo. Después de 20 minutos de observación silenciosa, me levanté de la silla y caminé hacia ella. Esta vez moví deliberadamente lento, asegurándome de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla o hacer que desapareciera. Sofía, sé que puedes oírme. No sé si puedes responder, pero necesito que sepas que estoy aquí, que nunca te he dejado, que cada día desde que te fuiste ha sido un infierno sin ti. Mi voz era más firme esta vez, más controlada, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando pieza por pieza. Ella colocó una esfera roja en una rama superior, completamente ajena a mis palabras. Entonces hice algo que no había planeado. Tomé un adorno de una de las cajas, una pequeña figura de cristal con forma de ángel que había sido su favorita. Me acerqué al árbol y la colgué en una rama baja, justo al lado de donde ella estaba trabajando. ¿Recuerdas este ángel, princesa? Lo compramos juntos en el mercado navideño cuando tenías 4 años. Dijiste que se parecía a tu abuela. Por un momento, solo por un momento infinitesimal, vi algo en sus ojos. Un destello de reconocimiento, quizás. O tal vez solo el reflejo de las luces del árbol, pero fue suficiente para darme esperanza. Pasé el resto de la noche decorando el árbol junto a ella. Trabajamos en silencio, yo tomando adornos de las cajas y pasándoselos, ella colocándolos con su precisión característica. Era surrealista y hermoso, y absolutamente desgarrador todo al mismo tiempo. A las 2:15 de la madrugada, cuando el último adorno fue colocado en su lugar, ella se detuvo. Se paró frente al árbol completamente decorado, mirándolo con esos ojos vacíos pero con algo que casi parecía satisfacción. Luego se dio vuelta hacia mí. Me miró directamente por primera vez esa noche, y vi sus labios moverse formando una palabra silenciosa que estoy seguro era gracias. Antes de que pudiera responder, se desvaneció. Corrí hacia donde había estado, extendiendo mis manos hacia el aire vacío, gritando su nombre hasta que mi garganta quedó en carne viva. Pero se había ido, dejándome solo en el sótano con un árbol perfectamente decorado y el sonido de mi propia respiración agitada. Me desplomé al piso, llorando de una manera que no había llorado desde la noche en que murió. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, sino también de algo más. Algo que no me atrevía a llamar esperanza, pero que se sentía peligrosamente similar. A la mañana siguiente, bajé corriendo las escaleras para recuperar la cámara. Mis manos temblaban mientras rebobinaba la grabación, buscando el momento en que Sofía apareció. Pero cuando llegué a las 11:37, la pantalla mostraba solo el árbol vacío y yo sentado en mi silla. Avancé rápido hacia el momento en que me levanté y me acerqué al árbol. En el video, yo estaba solo, hablando con el aire, decorando el árbol por mí mismo, moviéndome de manera errática, tomando adornos y colgándolos mientras parecía conversar con alguien que no estaba allí. Miré el video 3 veces, 4 veces, una docena de veces. Cada visualización era idéntica. Yo estaba solo en ese sótano. No había niña fantasma. No había Sofía decorando el árbol. Solo había un hombre de mediana edad que aparentemente había pasado horas hablando con alucinaciones. Borré el video. No podía arriesgarme a que alguien más lo viera, especialmente Marina o los asistentes sociales. Pero mientras borraba esos archivos, una parte de mí susurraba una pregunta aterradora. ¿Y si realmente estaba loco? ¿Y si todo esto era solo mi cerebro roto, creando elaboradas fantasías para no enfrentar la realidad de que mi hija estaba muerta y nunca volvería? Pasé los siguientes meses en un estado de incertidumbre perpetua. Durante el día, cuando la luz del sol llenaba la casa y los sonidos normales de la vida continuaban afuera,
Podía casi convencerme de que había imaginado todo. Pero de noche, cuando el silencio se volvía absoluto y las sombras se alargaban en las esquinas, sabía en lo más profundo de mi ser que era real. Sofía regresaba cada Nochebuena. No importaba lo que mostrara la cámara o lo que dijeran los médicos. Yo sabía la verdad. Y mientras el calendario avanzaba inexorablemente hacia diciembre otra vez, comencé a prepararme para su regreso con una determinación que bordeaba la obsesión. Para el tercer año, había convertido mi búsqueda de respuestas en algo similar a una investigación científica. Llené cuadernos con teorías sobre por qué Sofía regresaba y por qué las cámaras no podían capturarla. Leí tratados sobre física cuántica y conciencia, sobre cómo algunos científicos especulaban que la conciencia podría persistir en formas que nuestros instrumentos no podían medir. Contacté con un profesor de parapsicología en una universidad pequeña de California que tomó mi historia en serio y me envió equipos de medición, detectores de campos electromagnéticos, termómetros infrarrojos, grabadoras de audio de alta sensibilidad. Instalé todo en el sótano semanas antes de Nochebuena. Los detectores EMF los coloqué en un semicírculo alrededor del árbol. Los termómetros los distribuí estratégicamente en las esquinas del espacio. Las grabadoras de audio las oculté en lugares donde pudieran captar incluso los susurros más sutiles. Si Sofía aparecía este año y yo no podía capturarla en video, al menos tendría evidencia de las anomalías físicas que acompañaban su presencia. El profesor Chen, mi contacto en California, me había asegurado que cualquier manifestación genuina dejaría algún tipo de rastro medible en el ambiente. Marina intentó visitarme una semana antes de Navidad. Se paró en mi puerta con esa mirada de preocupación que había perfeccionado durante el último año. Los brazos cruzados sobre su abrigo de invierno. Gabriel, los vecinos me llamaron. Dicen que te han visto hablando solo en el jardín. Dicen que tu casa está llena de equipos extraños. Por favor, deja que te ayude. Podemos encontrar un buen lugar donde puedas descansar, donde puedas empezar a sanar. Le cerré la puerta en la cara. No con enojo, sino con determinación. No había tiempo para explicaciones que ella nunca creería. No había palabras que pudieran hacerle entender. La noche del 24 de diciembre del tercer año, bajé al sótano a las 11 en punto. Había montado el árbol más grande que pude encontrar, un abeto Douglas de casi 3 metros que apenas cabía en el espacio. Todas las decoraciones de Sofía estaban organizadas meticulosamente en nuevas cajas transparentes, cada una etiquetada según el tipo de adorno. Me senté en mi silla habitual, pero esta vez tenía una libreta en las manos y una linterna de cabeza para poder tomar notas sin perder de vista el área. 11:37. La temperatura bajó 16 grados en menos de 10 segundos, según los termómetros digitales. Los detectores EMF comenzaron a emitir sonidos agudos, todos al mismo tiempo, indicando un campo electromagnético masivo que no debería existir en un sótano residencial. Las grabadoras de audio capturaban algo. Podía ver las luces de nivel parpadeando salvajemente. Y entonces ella apareció, mi Sofía, materializándose en el mismo lugar de siempre, junto al árbol enorme que la hacía parecer aún más pequeña de lo que recordaba. Esta vez, cuando se dio vuelta y me vio, algo diferente sucedió. Su boca se abrió, y aunque no salió sonido, pude leer claramente lo que sus labios formaban. Papá. Me levanté tan rápido que derribé la silla. ¡Sofía! ¡Mi amor! ¿Puedes oírme ahora? ¿Puedes verme realmente? Caminé hacia ella con las manos extendidas, las lágrimas ya corriendo por mis mejillas. Ella me miró durante un largo momento, y esta vez sus ojos no estaban completamente vacíos. Había confusión allí, y tal vez miedo, y algo que se parecía terriblemente a la tristeza. Extendió su mano hacia mí, sus dedos pequeños alcanzándome a través del espacio que nos separaba. Nuestras manos estaban a centímetros de tocarse cuando ella se estremeció violentamente y su expresión cambió a puro terror. No puedo, no debo. Las palabras salieron de su boca en un susurro áspero, como si hablar fuera física y dolorosamente difícil. Papá, tengo que terminar.
Cada año tengo que terminar. Sus ojos se llenaron de algo que parecía lágrimas, aunque ninguna cayó. Duele, papá. Duele tanto estar aquí, pero no puedo irme hasta que termine. No me deja irme. Se agarró la cabeza con ambas manos, su pequeño cuerpo temblando. Los detectores EMF estaban gritando ahora. Las luces del sótano parpadeaban violentamente y sentí una presencia en el aire, algo más allá de Sofía, algo oscuro y hambriento observándonos. ¿Qué no te deja irme? ¿Qué es lo que no te deja irme, Sofía? Grité las preguntas, pero ella ya estaba retrocediendo, sus manos dejando su cabeza para alcanzar las cajas de decoraciones. Sus movimientos se volvieron más frenéticos, más mecánicos, como si algo hubiera retomado el control después de ese breve momento de lucidez. Comenzó a decorar el árbol más rápido que nunca, casi tirando los adornos en las ramas en lugar de colocarlos con su precisión habitual. «Sofía, no. Detente. No tienes que hacer esto». Intenté agarrar su brazo, y esta vez mi mano atravesó su forma como si fuera humo sólido. Sentí un frío que me quemó la piel como hielo seco, y entonces vi lo que ella había visto. En la esquina más oscura del sótano, donde las sombras eran más densas, había algo observando. No era una persona ni un fantasma como Sofía. Era algo diferente, algo antiguo y malévolo que tomaba forma de oscuridad condensada. No tenía rostro, pero podía sentir sus ojos sobre mí, evaluándome, juzgándome. Y de alguna manera, sin que nadie hablara, entendí la verdad. Esto no era sobre Sofía completando una tarea pendiente. Era sobre algo que la había atrapado. Algo que la forzaba a revivir su última noche una y otra vez, alimentándose de su confusión y su dolor. Sofía terminó de decorar el árbol en tiempo récord, sus manos temblando mientras colocaba el último adorno. Se dio vuelta hacia mí una última vez, y en sus ojos vi una súplica desesperada. «Ayúdame, papá. Por favor. No quiero volver. No quiero estar en el frío. No quiero estar sola». Su voz se estaba desvaneciendo, su forma volviéndose translúcida. «Encuentra la forma de romper el... Pero antes de que pudiera terminar, desapareció con un sonido como aire siendo succionado de una habitación. Los detectores EMF se silenciaron instantáneamente. La temperatura volvió a la normalidad, y yo me quedé solo en el sótano, con todas mis lecturas y grabaciones inútiles, sabiendo que finalmente había escuchado la verdad de sus labios y que tenía exactamente 1 año para encontrar la forma de liberarla. Los días después de aquella tercera Nochebuena, los pasé revisando cada segundo de las grabaciones de audio. Los detectores habían capturado algo que las cámaras no pudieron. Frecuencias de sonido tan bajas que el oído humano no puede percibirlas conscientemente, pero que están ahí, vibrando bajo la superficie de la realidad. El profesor Chen analizó los archivos que le envié y me llamó a las 3 de la madrugada, su voz temblando de una manera que nunca había escuchado en un académico. «Gabriel, estos patrones no son naturales, son estructurados casi como si fueran un lenguaje, y hay algo más en las grabaciones, algo que parece estar respondiendo cuando hablas con tu hija». Contraté a un lingüista especializado en lenguas muertas, un hombre llamado Dr. Ramírez, que había dedicado su vida a estudiar idiomas que nadie había hablado en milenios. Le pagué $5,000 para que pasara una semana analizando los patrones sonoros de las grabaciones. Cuando regresó con sus hallazgos, parecía haber envejecido 10 años en 7 días. Esto es sumerio antiguo, Gabriel, pero no el sumerio que conocemos de las tablillas cuneiformes. Es algo más viejo, más primitivo. Las palabras que pude identificar hablan de contratos, de obligaciones que trascienden la muerte, de almas atadas a tareas eternas como pago por transgresiones. Transgresiones. La palabra me persiguió durante semanas. ¿Qué transgresión había cometido Sofía en sus 6 años de vida que mereciera este castigo? Era inocente, pura, una niña que solo quería decorar árboles de Navidad y hacer sonreír a la gente. Entonces me di cuenta con horror que no era su transgresión, era la mía. Yo había ignorado las escaleras rotas. Yo había pospuesto la reparación una y otra vez porque estaba demasiado ocupado con el trabajo, con discusiones matrimoniales,
con todo excepto lo que realmente importaba. Y de alguna manera, en las leyes retorcidas de lo que sea que habita en las sombras de mi sótano, mi negligencia se había convertido en su condena. Encontré un foro en la dark web dedicado a fenómenos paranormales severos, el tipo de cosas que los investigadores legítimos evitan porque cruzan líneas éticas que no deberían cruzarse. Publiqué mi historia bajo un nombre falso, esperando burlas o silencio. En cambio, recibí 17 respuestas en las primeras 24 horas, todas de padres, todas con historias similares. Un padre en Japón cuyo hijo de 8 años se ahogó en una piscina y ahora aparece cada año el día de su muerte, intentando nadar hacia una orilla que nunca alcanza. Una madre en Alemania cuya hija murió en un incendio y regresa cada aniversario para apagar velas que nunca se consumen. Organicé un chat de video con 3 de ellos, los únicos que aceptaron mostrar sus rostros. Nos reunimos en una sala virtual encriptada, 4 extraños unidos por la tragedia más horrible y el fenómeno más inexplicable. Compartimos nuestras investigaciones, nuestros fracasos, nuestras teorías. Fue Henrik, el padre alemán, quien mencionó por primera vez el término «el coleccionista». «Hay algo que toma niños que mueren en circunstancias específicas», explicó, su acento pesado haciendo que las palabras sonaran aún más siniestras. Niños que murieron mientras estaban enfocados intensamente en algo cuya última emoción fue determinación o propósito. Sus almas quedan atrapadas en ese momento repitiendo la acción eternamente. Yuki, la madre japonesa, asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi hijo estaba entrenando para una competencia de natación. Era todo en lo que pensaba, lo único que le importaba. Cuando se golpeó la cabeza y cayó al agua, su último pensamiento consciente probablemente fue sobre alcanzar el otro lado de la piscina, y ahora está atrapado intentándolo para siempre. Miré mis manos, pensando en Sofía y su obsesión con la Navidad, con decorar el árbol perfectamente. Su último pensamiento mientras subía esas escaleras condenadas había sido sobre las decoraciones que faltaban, y en ese pensamiento algo oscuro había encontrado su oportunidad. Durante los siguientes meses, nuestro grupo de 4 se convirtió en 9, luego en 15, padres de todo el mundo compartiendo su dolor y su búsqueda desesperada de respuestas. Intercambiamos libros prohibidos, contactos con practicantes de magia que operaban en los márgenes de la sociedad, rituales que prometían romper ataduras espirituales. Intenté 7 rituales diferentes antes de mayo. Uno requirió que dibujara símbolos arcanos en todo el sótano con sangre de cordero. Otro me obligó a ayunar durante 9 días mientras recitaba oraciones en latín que ni siquiera entendía. Ninguno funcionó. Cada método fallaba de maneras diferentes, pero todos fallaban. Fue Dmitri, un padre ruso cuya hija había muerto mientras practicaba ballet, quien finalmente encontró algo que parecía prometedor. Hay una mujer en los Cárpatos. Escribió en nuestro chat grupal. No es bruja ni medium, es algo más viejo. Su familia ha tratado con estas entidades durante generaciones. Dice que puede ayudar, pero el precio es alto. Nadie preguntó cuál era el precio. Todos sabíamos que no importaba. Estaríamos dispuestos a pagar lo que fuera. Le pedí el contacto inmediatamente y reservé un vuelo a Rumania para la semana siguiente, mintiendo a Marina sobre un viaje de negocios que nunca creería si se molestara en verificar. La casa de Ana Maria Lupescu estaba en una montaña tan remota que tuve que caminar los últimos 8 kilómetros desde donde el taxi se negó a continuar. Era una estructura de piedra y madera que parecía haber crecido del paisaje en lugar de ser construida sobre él. Ana Maria me esperaba en la puerta, una mujer de edad indefinida con ojos que habían visto demasiado. No intercambiamos saludos. Me hizo pasar a una habitación llena de velas y el olor penetrante de hierbas que no reconocí. «Muéstrame las grabaciones», dijo en un español sorprendentemente fluido. «Muéstrame a tu hija y a la cosa que la mantiene cautiva». Pasé 3 días en esa casa, apenas durmiendo, apenas comiendo, mientras Ana Maria estudiaba cada detalle de mi documentación. Las grabaciones, las fotografías de las huellas de escarcha, las lecturas de los detectores EMF, todo.
en la tarde del tercer día. Me llamó a su sala principal donde había preparado algo que parecía una mezcla entre altar y laboratorio. Tu hija está atada por algo antiguo, algo que existía antes de que los humanos tuvieran nombres para las cosas, comenzó, su voz grave y cansada. No es un demonio en el sentido cristiano. Es más cercano a lo que los antiguos llamaban los que esperan en los umbrales. Se alimentan de bucles temporales, de almas atrapadas en ciclos infinitos. Pero hay una forma de romper el ciclo. Hizo una pausa, sus ojos clavándose en los míos. Requiere un intercambio, una vida consciente por una vida atrapada, un alma que entre voluntariamente en el bucle para liberar la que está cautiva. Las palabras de Ana María resonaron en mi cabeza durante todo el viaje de regreso a casa. Un intercambio, mi vida consciente por la libertad de Sofía. No dudé ni por un segundo. Había estado dispuesto a morir por ella desde el momento en que nació, ese instinto primario que convierte a una persona en padre. Pero Ana María me advirtió que esto era peor que la muerte. No morirás, Gabriel. Quedarás atrapado en tu propio bucle, reviviendo tu peor momento una y otra vez, para siempre. Y a diferencia de tu hija, estarás completamente consciente durante cada repetición. Nunca habrá descanso, nunca habrá olvido, solo el dolor eterno. Me pasé los meses siguientes preparándome mental y espiritualmente para lo que tenía que hacer. Ana María me había dado instrucciones precisas. El ritual debía realizarse exactamente a las 11:37 de la noche en la próxima Nochebuena, en el momento exacto en que Sofía aparecía. Requería herramientas específicas, un cuchillo forjado en acero que nunca hubiera derramado sangre, sal marina recolectada durante luna nueva, cenizas de madera de un árbol alcanzado por un rayo, pero lo más importante era mi voluntad absoluta. Si dudaba, incluso por un microsegundo durante el ritual, fallaría y ambos quedaríamos atrapados. Marina vino a visitarme en octubre. No me había llamado en meses, y su aparición me sorprendió. Lucía mejor que la última vez que la había visto, más en paz consigo misma. Había empezado terapia de verdad, me contó. Había encontrado un grupo de apoyo para padres en duelo. Había comenzado a pintar de nuevo, algo que no hacía desde antes de que Sofía naciera. He aprendido a vivir con el dolor en lugar de dejar que el dolor viva en mí, me dijo, tomando café en mi cocina como si fuéramos todavía quienes éramos antes de que nuestro mundo se derrumbara. Tú también puedes hacerlo, Gabriel. Sofía no querría verte así, consumido y obsesionado. Quise decirle la verdad. Quise explicarle que Sofía todavía estaba aquí, sufriendo, atrapada. Quise mostrarle todas mis investigaciones, todas las evidencias que había recopilado. Pero miré sus ojos y vi algo que no había visto en años. Esperanza. Marina estaba sanando. Estaba encontrando el camino de vuelta a la vida. Si le contaba lo que sabía, si la arrastraba de vuelta a este infierno de fenómenos paranormales y rituales oscuros, destruiría esa frágil paz que había construido con tanto esfuerzo. Así que mentí. Tienes razón, dije, forzando una sonrisa que probablemente no se veía convincente. He estado considerando buscar ayuda profesional de nuevo. Tal vez es hora. Diciembre llegó con una nevada temprana que cubrió la ciudad en un manto blanco que debería haber sido hermoso, pero solo me parecía como un sudario. Cada día que pasaba, sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer presionando sobre mi pecho como una losa de concreto. Escribí cartas que nunca enviaría, explicando mis acciones a Marina, a mis padres, a los pocos amigos que todavía intentaban mantenerse en contacto. Las quemé todas. No había forma de hacer que esto sonara racional. No había palabras que pudieran justificar lo que estaba a punto de hacer ante los ojos de alguien que no había visto lo que yo había visto. La noche del 23 de diciembre, bajé al sótano y preparé todo según las instrucciones de Ana María. Dibujé un círculo perfecto en el suelo usando la sal marina, lo suficientemente grande para contener el árbol y a mí. Coloqué las cenizas del árbol alcanzado por rayo en 4 puntos cardinales alrededor del círculo.
El cuchillo de acero virgen lo dejé en un pequeño altar improvisado hecho con una caja de madera, donde Sofía solía guardar sus decoraciones favoritas. Había montado el árbol más hermoso que pude encontrar, decorado exactamente como a ella le gustaba. Cada adorno en su lugar perfecto. Sería mi último regalo para ella. Llegó la Nochebuena y con ella mi última oportunidad. Pasé el día en un estado de calma extraña, como soldados que he leído describen sentirse antes de entrar en batalla, sabiendo que probablemente no sobrevivirán. Comí mi última cena, una lasaña que intenté saborear pero que tenía gusto a cartón en mi boca. Me duché y me vestí con ropa limpia. Dejé todos mis documentos importantes en una carpeta sobre la mesa de la cocina con una nota simple para Marina. Lo siento por todo. Cuida de ti misma. A las 11 de la noche bajé las escaleras del sótano por última vez como hombre libre. Me arrodillé en el centro del círculo de sal, el cuchillo en mi mano derecha. Las instrucciones de Ana María memorizadas tan completamente que podía recitarlas dormido. 11:30. 11:35. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. 11:36. Comencé a recitar las palabras en ese sumerio antiguo que el doctor Ramírez me había enseñado fonéticamente, sin entender completamente lo que decían, pero sintiendo su poder vibrando en el aire. 11:37. La temperatura bajó precipitadamente. Los detectores EMF que había dejado instalados comenzaron a gritar, y Sofía apareció exactamente donde siempre aparecía, junto al árbol. Pero esta vez, algo era diferente. Sofía me miró inmediatamente, sus ojos completamente lúcidos, llenos de reconocimiento y horror. «Papá, no hagas esto, no por mí». Habló con claridad perfecta, su voz exactamente como la recordaba de cuando estaba viva. «He visto lo que te espera si haces el intercambio. He visto el bucle en el que quedarás atrapado. Revivirás el momento de mi muerte eternamente, sintiéndome morir en tus brazos una y otra vez. Para siempre. No puedo dejarte hacer eso». Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas reales esta vez, no las sombras de lágrimas que había visto antes. «Por favor, papá, ya hemos perdido demasiado. No te pierdas tú también». Miré a mi hija, realmente la miré, tal vez por primera vez en 4 años de apariciones fantasmales. Vi el dolor en sus ojos, sí, pero también vi amor, vi preocupación por mí, vi a la niña que había sido, y a la joven que nunca tendría la oportunidad de ser. Y en ese momento, enfrenté la decisión más difícil de mi vida. Podía completar el ritual, intercambiar mi libertad por la suya, salvarla de su prisión eterna al costo de entrar en la mía propia. O podía escuchar sus palabras, respetar su deseo de que no me sacrificara, y dejarla atrapada en su ciclo mientras yo continuaba viviendo en el mío. La presencia oscura en la esquina del sótano observaba, esperando mi decisión, hambrienta sin importar el resultado. Levanté el cuchillo, las palabras del ritual llegando al momento crucial, y tomé mi decisión. No completé el ritual. Dejé caer el cuchillo fuera del círculo de sal y extendí mis brazos hacia Sofía en su lugar. «Entonces encontraremos otra forma», le dije, mi voz quebrada pero firme. «Si esto no funciona, buscaré otra solución, y otra después de esa. Pasaré el resto de mi vida buscando si es necesario. Pero no te abandonaré, y tampoco me rendiré a la oscuridad». Ella corrió hacia mí, o lo que sea que pase por correr cuando eres un espíritu atrapado. Y por primera vez en 4 años, sentí sus brazos alrededor de mí, fríos como el hielo, intangibles como el humo, pero reales de maneras que importan más que lo físico. La entidad oscura en la esquina rugió con una furia que hizo temblar los cimientos de la casa. Las luces explotaron, los detectores se derritieron en sus soportes y sentí una presión aplastante tratando de separarnos. Pero me aferré a Sofía, o ella se aferró a mí, y juntos resistimos. No sé si fue nuestro amor, nuestra determinación compartida, o simplemente que el ritual interrumpido había debilitado temporalmente su control, pero después de lo que pareció una eternidad, la presión cedió. La temperatura volvió a la normalidad.
y Sofía todavía estaba allí, en mis brazos, sollozando contra mi pecho. No sé qué sucederá en la próxima Nochebuena. No sé si Sofía será forzada a aparecer de nuevo, si el ciclo continuará, o si algo cambió esa noche cuando elegí el amor sobre el sacrificio. Pero sé esto, no estoy solo en esta lucha. Tengo mi red de padres alrededor del mundo, todos buscando respuestas. Tengo a Ana María en las montañas, quien me ha contactado con otros que conocen secretos más profundos. Y tengo a Sofía, quien ahora puede hablarme, quien recuerda más cada vez. Juntos encontraremos la forma de romper esto, porque si hay algo que he aprendido en estos años de horror y desesperación, es que el amor de un padre no conoce límites, ni siquiera los límites entre la vida y la muerte. Y esa fuerza, esa conexión inquebrantable, puede ser más poderosa que cualquier oscuridad que acecha en las sombras de mi sótano.